Buen día a todos, mi nombre es Itzel Rivera Rodríguez y nos encontramos aquí para debatir sobre la religión católica. La Iglesia Católica en México ha buscado reinstaurar el orden social católico, buscando reinstaurar los valores, tradiciones de la sociedad. También, por otra parte, se ha puesto sistemáticamente a lo largo de la historia nacional a una serie de reformas que ha tenido por objetivo la modernización tanto del Estado mexicano como de la sociedad. Mi compañera Sara Micaela Mesino Amaro estará a favor y en la contraparte mis compañeras Brisette Rivera Navarrete y Azul Esmeralda Vergara Flores. Para comenzar, ¿por qué se dice que la religión católica es una religión verdadera? Sara. Bueno, antes que nada, quiero recordar las palabras de Jesús en Mateo 16:18, donde le dice a Pedro, y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica está fundada bajo las enseñanzas del propio San Pedro y somos de tradición apostólica. Entonces, todo lo que la Iglesia Católica enseña es todo lo que los apóstoles llegaron a dar en su momento. No somos creados por ningún reformista ni ningún sacerdote, simplemente son las tradiciones que Jesús fundó por medio de los apóstoles. Gracias. La parte en contra. Brisette. Bueno, pues yo estoy en contra de que la religión católica sea una religión verdadera, ya que creo que ha estado impuesta solo por los hombres y no, bueno, se ha desviado mucho de la palabra de Jesús y la Iglesia Católica enseña la fidelidad y la fecundidad como base de todo, opinándose a cualquier tipo de método constructivo como tal. Entonces, yo creo que la religión como tal ya no está basada en sus propios criterios y en su a lo que le conviene a ella como para sacar provecho de lo demás. Esto. Ok, tiempo. Sara. Bueno, aún así si consideramos realmente, como le decía, las opiniones de los apóstoles y la tradición es lo que nos conlleva, ¿no? Lo que yo considero que se saca un poquito del contexto del orden puede ser como lo protestante, que es todo lo que inicia la reforma con Martín Lutero, que él comienza a sacar realmente muchas cosas de la Iglesia Católica y pues ahorita actualmente muchas religiones se llegan a desviar. La parte que mi compañera comentaba de la mujer, a la Iglesia Católica, la Iglesia que más reconoce a la mujer por medio de María y por medio de muchísimas santas y beatas, cosa que en otras religiones, incluso en el protestantismo, se les prohíbe hasta leer la Biblia. Gracias. Ok. Azul. Pues yo creo que a pesar de que digan que es una religión, bueno, realmente una religión, yo sigo diciendo que no, ya que tanto hay muchas injusticias en esa religión y luego se me hace algo injusto porque desde mucho antes se ve que en esa religión realmente solo lo hacen más. O sea, si te pones a ver en otro concepto, la religión tiene mucho dinero, pero mucho dinero. Esa religión, o sea, realmente tiene demasiados millones, hay bastantes injusticias. Dicen que, bueno, mi compañera dice que le dan a favor a que apoyan mucho a la mujer, pero igual de todas formas no tendría igual lógica, porque ¿cuántos padres no abusan de los niños? Y así le den como que mucho lugar a una mujer, igual no sirve del todo que lo hagan si van a estar abusando de otras personas que son inocentes. Eso es todo. Ok, Sara.
Bueno, yo para concluir sobre el tema del abuso, algo que siempre estoy muy en contra es el abuso, bueno, personalmente, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, no solamente es la católica, sino el pastor de la luz del mundo se le acusa de haber abusado a niños y son cosas que en tanto no se ven porque no es un sacerdote. La gente ve al sacerdote y dice, "Ay, es que es el padre, ay, porque trae el hábito, ya es un padre". Pero aún así, también, si nos ponemos a pensar dentro de las religiones, en todas, se considera un gran parte el abuso sexual, sea donde sea. Gracias. Ok, para cerrar, Brisette, Bueno, en un artículo dice que la religión o la religión católica, los hombres y las mujeres con algunas tendencias como la homosexualidad o el abuso, varias cosas que son como injusticias, en la Biblia la tratan como que de justificarlo. Entonces yo creo que si Dios de verdad existe, no debería de, si es el Todopoderoso y amor, no debería de permitir todas estas cosas en el mundo. Entonces yo creo que la religión solo está basada en lo que le conviene. Sigo diciendo eso porque la Biblia contradice todo lo que debería de ser amor. gracias. ¿Por qué se dice que los libres de pecado entrarán al reino prometido? Brisette, Tengo abajo la mano, creo. ok. Sara, Bueno, más que nada, esto es como una tipo parábola. No se le puede considerar a nadie libre de pecado porque todos somos pecadores. Por medio del bautizo se nos remite del pecado, que es el pecado del pecado que tienen los papás, el pecado natural que se llama el pecado de Adán y Eva. ¿Qué pasa? De que cuando Jesús muere, Jesús por medio de su muerte por sus sagas, ya que Jesús es el Cordero de Dios, sin mancha ni defecto, y pues por medio de él somos salvados de pecado. ¿Qué pasa? De que pues ya vamos al cielo, bueno, no vamos al cielo automáticamente, pero pues ya se nos libran de pecados. O sea, es como la indulgencia que Jesús paga por nosotros. Entonces, pues, nadie es libre de pecado, pero si obviamente pecas aquí, pues es un castigo totalmente diferente. Pero aún así, ya por el simple hecho de tú creer en Jesús y de ser liberado por medio de Jesús, y automáticamente tus pecados son liberados por él. Gracias. en la contraparte, Azul, Bueno, yo creo, en la iglesia, permítanme un segundo. Yo creo que en esa parte, como dice mi compañera, nadie está libre de pecados, pero no sé, o sea, igual no se me hace muy justo que en la iglesia diga, porque en la iglesia, en la mayoría de las iglesias católicas, o se puede decir que las religiones, dicen que todos van, o sea, que Dios todo lo perdona, y yo estoy en contra de eso porque, pues, entonces puedes violar, matar, puedes hacer lo que tú quieras y Dios te va a perdonar y entonces ¿de qué sirve que algunas personas se porten bien, vayan a la iglesia o sigan los pasos que en la Biblia dice que está bien? Si al final de cuentas siempre te meten la idea de que Dios todo te va a perdonar y entonces, o sea, eso se me hace algo injusto a mí. En lo personal se me hace injusto que todas las personas que le hacen tiempo. daño a los demás digan eso. Sara, Bueno, como dice Jesús, que la misma vara que midas serás medido. Esto le aplica para todas las personas. Para lo que hagamos, será pasado exactamente lo mismo. Y la Iglesia Católica maneja lo que es el purgatorio. ¿Qué pasa? Que si nosotros no cumplimos los pecados, pues al momento de que un alma va al purgatorio antes de ir al cielo, y pues ahí son como liberados en parte los pecados, depende cuánto sea, es lo que es. Pero como repito, Jesús mismo lo dice, todo lo que hagamos aquí será pagado aquí. Y ya, gracias. Brisette,
incluso las personas que van a la iglesia cometen estos pecados y pues no se arrepienten, siguen cometiéndolos y cometiéndolos. Entonces, es un poco ilógico y no creo que Dios quisiera que si siguiéramos repitiendo los mismos errores, entonces no creo que pueda perdonarnos y dejarnos entrar. Gracias. ¿Por qué el catolicismo se nos hace creer que venimos del hombre y no del mono? ¿Azul? Sara. Bueno, antes que nada quiero decir que algo muy importante, la religión católica está en contra de esa creencia. Nosotros no creemos que venimos del hombre, creemos en la teoría de la evolución. El Papa Francisco y varios papas han aceptado la teoría de la evolución. Para nosotros, el Adán y Eva son una representación del pecado, como les decía anteriormente. Entonces, le damos mucho peso a la parte científica y somos la única religión dentro del cristianismo que reconocemos directamente que venimos del mono, creemos en la teoría de la evolución, la iglesia la prueba, pero, como repito, Adán y Eva es una representación únicamente del pecado, no nos basamos ahí. Gracias. La contraparte, Briset. Bueno, en un artículo dice que la ciencia y las creencias religiosas no tienen por qué no estar en contradicción. La ciencia y la religión son como dos ventanas diferentes para observar el mundo. Las dos ventanas dan al mismo mundo, pero muestran aspectos diversos de él. Teólogos y exegetas han afirmado a través de los siglos hasta los tiempos actuales que la Biblia es infalible con respecto a las verdades religiosas, no en asuntos que son importantes para la salvación. Y bueno, hay como dos partes en la Biblia, uno que dice que fue de Adán y Eva de donde venimos y otra que Dios creó el mundo o que creó al hombre de polvo. Entonces, es una contradicción. Sara. Bueno, respecto a lo que mi compañera decía, la religión y la ciencia no tienen que estar peleadas igualmente. Y de lo de Adán y Eva, bueno, Dios crea a Adán por medio del polvo. Se crea por parte de la tierra. Lo crea el sexto día de la creación. Y a Eva la crea la costilla para que sea igual que este Adán. No lo crean de los pies, no lo crean de la cabeza para que sean ni más ni menos, sino de la costilla para que sean iguales. Ellos son creados del polvo después de la creación de Dios. Y ya después del pecado de Adán y Eva, y es el pecado del árbol del conocimiento, de ella viene todo lo que se puede desenvolver, que para muchas religiones del cristianismo es la creación. Y ya, gracias. ¿Azul? Yo concuerdo con mi compañera Briset. En la Biblia les dicen eso y realmente la ciencia dice que no. De hecho, mi compañera dice que no deben de estar peleadas ni nada de eso, pero la ciencia te aclara específicamente no creer en Dios. Sara. Bueno, así como la religión y en la ciencia va a haber cosas que no se van a poder explicar y hay cosas que no tienen explicación. Muchos sacerdotes que están en Roma, ellos mismos son astrónomos, o sean así, o son científicos, decidieron tomar el ministerio porque ellos mismos dicen, es que hay cosas que no se pueden explicar. Y hay cosas también dentro de la ciencia que pues tienen explicación. Dentro de Dios no vas a encontrar explicación, porque al fin del día no pensamos como Dios. Eso se llama pedagogía de Dios. Nosotros no somos Dios para igualar y decir, ay, la creación así. No, no, no. Únicamente Dios sabe y Él dice lo que Él llega como a hacer las cosas. Se dice igual en la ciencia y en la religión que únicamente cuando una persona muera va a poder alcanzar las verdaderas verdades de lo que realmente es. Gracias. Para cerrar esta pregunta, Briset. Tienes tu micro apagado. Bueno, el fedeísmo dice que la idea de que la fe religiosa no es suficiente para explicar la existencia del mundo. De hecho, la ciencia ha llevado a algunos a afirmar que para
ser un verdadero científico o una persona, se debe de abandonar la creencia en Dios. Gracias a ambas partes. La siguiente pregunta. ¿Por qué los fieles son devotos a muchas imágenes, estos conocidos como santos? ¿Azul? Bueno, para empezar ahí, se supone que en la Biblia dice que no debes de creer en imágenes. A lo que yo voy es que porque se supone que ellos siendo una religión digan o hagan santos, o no sé si son inventados o si existieron o no existieron, pero ¿a qué se debe que haya tantos santos, tantas vírgenes y se supone que en la Biblia te especifican que no hay que creer en imágenes? Sara. Bueno, antes que nada, no es devoción a las imágenes. La devoción se le da a los santos y de manera debida. Todos los santos son creados, todos tienen historia, todos han trascendido. Reconocemos, damos importancia a los apóstoles y a muchos santos, entre otros. También, bueno, si en la Biblia dice esa parte, como dice que estoy de acuerdo, dice que no se puede creer, pero si dudamos un poquito, cuando Jesús viene, Jesús cambia todo. Jesús inicia el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se podía creer, en el judaísmo no se puede creer. Cuando Jesús viene, Jesús rompe todo lo que es el judaísmo, renueva todo. Las imágenes únicamente sirven para reconocer o para recordar a Dios. Y si vamos a pensar un poquito más en el santo San Judas Tadeo, que era apóstol de Jesús, él muere en Egipto. Al momento que él predicaba, incluso en la imagen, él trae una imagen en el cuello de Jesús, un dibujo de Jesús, para que la misma gente se pudiera identificar y puede darse mínimo una idea de cómo era Cristo. Pero todos los santos, todos tienen historia y se les reconoce por ciertas partes. Gracias. Brisset. Pues como dice mi compañera, según la tradición católica, en el primero de los 10 mandamientos dice que se prohíbe la adoración de imágenes en sí mismas y al mismo tiempo la Iglesia Católica condena la idolatría. Según lo expresado en la Iglesia Católica, el Hijo de Dios al encarnarse inauguró una nueva economía de las imágenes, entonces no se debería adorar ninguna imagen, como varios de las personas que son católicas de verdad las idolatran y las veneran, hasta pues como varias bueno, yo pienso que un ejemplo es cuando van con sus imágenes a caminar y todo eso, ¿cómo se llama? Sara, para terminar. Bueno, más que nada... cuando van a la catedral y llevan una imagen. Sara. Bueno, nosotros no hacemos ni culto ni rendimos nada más, únicamente a los santos se les venera. No podemos venerar ni adorar ni a una imagen, eso está prohibido ante el catolicismo, e idolatrar es ya tener un afecto como si ellos fueran Dios. La única persona que se le puede idolatrar, entre comillas, es a Dios, y adoración únicamente a Dios le damos nosotros, y los santos son como nuestros amigos. ¿Qué pasa? Se te enferma alguien, que se me enferma mi mamá, le pido a mi amiga, oye, mira, ¿crees que puedas orar? ¿Quieres que pueda rezar por mi mamá? Es lo mismo que pasa con un santo. Llegas a hacer un favor, oye, ¿me puedes ayudar? Pero interceder ante Jesús. Esa es la intercesión que los santos llegan a llevar con nosotros, más no los adoramos. Únicamente les debemos, pues, veneración, pero a los santos, a las imágenes no. Gracias. Siguiente pregunta. Si Dios está en todas partes, ¿por qué existen muchas injusticias en el mundo? Sara. Bueno, antes que nada, Dios es amor, así de fácil. Dios nos ama tanto que no nos puede obligar ni siquiera a amarlo a Él. Dios no te puede obligar a amarlo a Él, y tampoco nos puede obligar a amar a las otras personas.
Quiero tomar un poquito rápido la parábola de Lázaro, que está en Lucas 16-19, que es Lázaro y el rico. Es una de las palabras más famosas de Jesús. Trata de un rico y de un mendigo. El rico va al infierno y el pobre va al cielo. ¿Qué pasa? Después, el rico le pide a Lázaro que lo lleve con él al cielo. Jesús le dice, no, yo no te puedo llevar al cielo porque tú en tu vida tuviste todo para ser bueno y para realmente cambiar y ayudar a las demás personas. Fue tu decisión. Dios está aquí, pero tampoco Dios puede obligarnos a ser buenos. Y si nos acordamos poquito, en la hora del juicio, que es la paruncia, que se le llama la segunda llegada de Jesucristo, va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, pues al fin del día se le considera al mundo algo pasajero, no la famosísima promesa de vida eterna, sino hasta que Jesús venga, es como se puede decir que es la paruncia. Gracias. En la contraparte, Lisette. Tu micro. La Iglesia Católica ha sido criticada por su posición, ya que rechaza la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, el asesinato y la homosexualidad y varias cosas que son injustas. Entonces, yo creo que, pues, como ya había dicho antes, entonces, ¿cómo vamos a vivir o cómo la sociedad va a estar en paz si la religión dice que algunas de estas cosas que son injustas se pueden hacer? Sara. Bueno, más que nada, la eutanasia y todas esas partes que la Iglesia prohíbe, las prohíben todas las religiones. Lo que pasa es que cuando una persona muere o tú quieres hacer esa parte, pues automáticamente vas pues al infierno. Es más, siquiera se considera católicamente que vas como al infierno, vas a un lugar diferente. La eutanasia se considera un suicidio dentro de la iglesia. Y más que nada de esto, pues como te decía, Dios nos crea pues libres, sin, sin realmente como saber cómo si nosotros no podemos hacer el bien por otra persona, si no podemos siquiera amarlo a él, no vamos a poder, no nos va a obligar a amar al prójimo. Él no lo manda y no lo dicta, pero pues ya depende de cada quien. Gracias. En la contraparte, Azul. Yo, es que en la iglesia te catalogan las cosas de otra manera. Y mis dos compañeras tienen buenos argumentos. Yo opino la verdad que pues tienen razón. Todas las iglesias prohíben bastantes cosas, pero yo creo que si Dios estuviera o existiera, así como la iglesia te lo cataloga, yo sí creo que al menos las personas que están libres de pecados no sufrirían tanto como sufren a veces algunas personas solo porque dicen ese tipo de cosas. No creo que Dios esté en todos lados, tampoco, y no está científicamente comprobado la verdad que exista o no, pero al menos si estuviera en todas partes, como dicen, o algunas personas dicen que les hace milagros a algún santo o Dios o así, pues yo creo que también existiría en la forma de que evitaría que a las personas que están libres de pecado les hicieran o les pasaran cosas tan malas como a veces les pasan. Entonces, ¿tu postura es a favor o en contra? Yo digo que en parte a favor, pero más que nada en contra porque realmente no se me hace algo justo a veces las cosas por ejemplo, los niños que se supone que en la iglesia los catalogan como personas indefensas que no tienen ningún pecado aún, y cuántas cosas se ve que les pasan a los niños. Entonces, si se supone que la gente dice que Dios existe y les hace milagros o los santos les hacen milagros, ¿por qué Dios no puede existir en el momento que les va a pasar algo malo a los niños? Ese es un ejemplo. Para mí yo siento que eso no creo que sea algo justo y no creo que vaya. Sara. Bueno, ahora sí, como de nuevo le decía anteriormente en esta parábola, Jesús dice, el que es libre de pecado, que lance la primera piedra también. ¿Qué pasa? Yo creo que el primer mandamiento, y una persona para que realmente sea buena dentro del cristianismo, como nosotros nos basan,
debe de tener el primer mandamiento, siempre lo he dicho, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si una persona realmente ama a Dios, no va a hacer nada malo. Si una persona ni siquiera le va a ganas ni de matar, ni de hacer nada. Como le decía, a veces, y mismo Jesús dice, ustedes van a tener que ser mártires, y Jesús dice, ánimo, porque yo he vencido al mundo, y cuando la gente los persigue, les haga esto, a mí también me hicieron lo mismo. Entonces, como se dice, si Jesús sufrió, pues ¿quiénes somos nosotros para venir a juzgar? O sea, al fin del día, vamos a ponerse a pensar, Cristo en la cruz, crucificado, sufriendo, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el bebé de Dios, está siendo crucificado, está sufriendo. Entonces, es la parte de pasar en esta vida temporal a realmente pasar a la vida eterna. Gracias. Para cerrar, Brisette. Pues yo sigo en contra. A lo mejor Dios fomenta el amor y todo, pero las injusticias en el mundo son bastantes. Las acciones de los que creen en Dios también y aún más, entonces es algo hipócrita. Okay. Muchas gracias a todas ustedes por darnos sus opiniones. En resumen, nosotros vimos lo que fue el que si la religión católica es una religión verdadera. Bueno, nos dicen que por una parte dice que es una religión verdadera. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar o nos hacen en un libro que se llama la Biblia, nos hace pensar que hay un reino prometido. Este reino prometido, pues promete a todos los fieles, a todos los devotos de corazón, y más sin embargo, también a los que están realmente arrepentidos con todos sus pecados. También por otra parte nos dicen que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque si dicen que si Dios es amor y si Dios es el Todopoderoso, el por qué perdonar estos pecados, por ejemplo, en violadores, en asesinos, en matones, el por qué existe ese perdón hacia estas personas si no son justas como tal. También se dice que, bueno, venimos del hombre. Se dice que también no debe de estar peleado tanto la ciencia con la religión. ¿Por qué? Nos comentaron que la religión creó a Dios Dios creó al universo, creó el mundo y creó lo que es Adán y Eva. ¿Qué pasa? Que la ciencia dice que venimos del mundo y Dios dice que venimos del hombre, que somos Adán y Eva, bueno, que es Adán y Eva. Entonces, también es un punto importante aclarar que viene Dios, crea el universo, crea el mundo, y por lo que sucesa, bueno, pasa de que crea al hombre, que fue Adán y Eva, y de ahí nosotros venimos. Los fieles son devotos a muchas imágenes. Bueno, también se dice que no son imágenes, que son santos, que son nuestros amigos, como lo comentaba también nuestra compañera Sara. Y que Dios, bueno, que hay muchas injusticias en el mundo. Esa realmente es una pregunta que tiene un sinfín de respuestas. ¿Por qué? Porque no sabemos las acciones que vienen de las demás personas. Cada quien es responsable de sus acciones y de lo que hace. Y solamente se dice que solamente Dios es el que nos juzga. ¿Alguna conclusión para terminar esto? Ok. Muchas gracias a todas nuestras exponentes. Muchas gracias, Sara Micaela. Muchas gracias, Brisette Rivera. Y muchas gracias, Azul Esmeralda.